Mi nuera solicitó una orden de restricción, diciendo que yo era una suegra abusiva y violenta. Allí estaba yo, Evelyn, con 70 años, sentada en esa fría sala del tribunal, escuchando cómo Claudia inventaba historias sobre mí frente al juez. Ella dijo que la golpeé, que grité, que aterroricé a mi propia nieta, a mentiras, todo mentiras, pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa sala imaginaba, era que mi nieta Alice, de apenas 6 años, tenía algo guardado en su tablet rosa, algo que Claudia había escondido con tanto cuidado, y cuando el juez le preguntó si quería decir algo, mi pequeña levantó su manita y dijo con voz temblorosa: «Puedo mostrar algo que mami ocultó». El juez asintió. Annalise levantó la tableta, sus pequeños dedos presionaron reproducir, y cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en la gran pantalla de la sala del tribunal, vi el rostro de Claudia transformarse de lágrimas perfectas a una palidez absoluta. Ella intentó levantarse, ella intentó correr, pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo pasé de ser una abuela feliz a sentarme en un tribunal defendiendo mi nombre? Déjame volver un año atrás, cuando todo parecía perfecto y todavía confiaba en ella. Viví en la casa que construí con mi marido, Robert Hayes, 45 años, una hermosa casa con un gran jardín donde cultivé rosas y jazmines. Después de que Robert murió hace 5 años, la casa se sentía enorme y vacía. En los primeros meses fueron terribles. Me despertaba esperando oír su voz. Preparé café para 2 por costumbre, pero poco a poco fui construyendo una rutina. Mis amigos del club de lectura venían los martes, los jueves iba al mercado, los domingos venía a almorzar conmigo Sebastián, mi único hijo. Aquellos almuerzos de domingo eran mi alegría. Sebastián trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, tenía 38 años y nunca había encontrado a alguien especial hasta que conoció a Claudia. Recuerdo perfectamente el día que me la presentó. Era un domingo de primavera hace 3 años. Él llegó tomándole la mano y sonriendo, de una manera que no le había visto desde que era adolescente. En Claudia era hermosa, no lo puedo negar. Un cabello largo y oscuro, una sonrisa brillante, un vestido lavanda que resaltaba su figura. Tenía 32 años y trabajaba como gerente en una boutique del centro. «Mamá, ella es Claudia», dijo Sebastián con los ojos brillantes. «Ella es la mujer de mi vida. Quería que mi hijo fuera feliz. Había estado solo durante tanto tiempo, así que la recibí con los brazos abiertos. Preparé mi mejor comida ese día, pollo asado con patatas y una ensalada fresca de mi huerto. Claudia comía poco. Decía que cuidaba su figura, pero todo lo elogiaba. Ella me preguntó por la casa, por el barrio, por cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Preguntas normales. Pensé que eran preguntas de alguien interesado en conocer a la familia de su novio Anse. Casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña, pero elegante, en un jardín, cerca del río. Claudia lucía radiante con su vestido color marfil. Lloré de felicidad al ver a mi hijo tan enamorado. Durante el primer año de matrimonio, todo parecía maravilloso. Vivían en un apartamento a 20 minutos de mi casa. Venían a visitarme cada 2 semanas. Claudia siempre traía flores o algún postre comprado. Ella sonrió, me abrazó, me llamó mamá, Evelyn con dulzura. Cuando quedó embarazada, la emoción fue inmensa. Sebastián estaba eufórico, iba a ser abuela. Por primera vez, compré ropa de bebé, tejimantas, y preparé la habitación de invitados para cuando vinieran de visita con el bebé. Alicia nació una mañana de otoño. Ella pesaba 7 libras, tenía los ojos de Sebastián y la nariz respingada de su madre. Ella era perfecta. Los primeros meses fueron caóticos para ellos. Claudia dejó su trabajo para quedarse con el bebé. Sebastián trabajó muchas horas para compensar la pérdida de ingresos. Me ofrecía ayudar a Aníbal
3 veces por semana a cuidar a Alice, mientras Claudia descansaba o hacía recados en mí. Encantaba sostener a esa niñita y cantarle las canciones que le cantaba a Sebastián cuando era un bebé. A Claudia parecía agradecida. Ella me hizo tía. Hablamos de recetas y consejos para padres. Todo estaba armonioso, pero luego, hace aproximadamente un año, las cosas empezaron a cambiar sutilmente al principio. Claudia empezó a hacer comentarios extraños. Un día, mientras mecía a Alice en la sala de estar, ella me dijo: mamá, Evelyn, esa casa tan grande en la que vives debe ser difícil de mantener a tu edad. ¿Has pensado en venderlo y mudarte a algo más pequeño? Tal vez uno de esos lindos condominios para personas mayores. Me sorprendía, no tuve ningún problema en mantener mi casa. Tenía un jardinero que venía una vez al mes y una mujer que me ayudaba con la limpieza profunda cada 2 semanas. No, querida, respondí con calma. Esa casa guarda todos mis recuerdos. Es donde crié a Sebastián. No planeo mudarme. Claudia sonrió, pero algo en sus ojos cambió. Fue solo por un segundo, un destello de frío que desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Después de eso, las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando llamaba para preguntar si podía ver a Alice, Claudia siempre tenía excusas. La niña estaba enferma, tenían planes. No fue un buen momento. Sebastián me llamó desde el trabajo disculpándose. Mamá, Claudia está muy estresada, la maternidad es difícil de él. Tiempo no entendí, o intenté entender, pero extrañaba a mi nieta, extrañé esos momentos de conexión. Luego, hace 8 meses, todo cambió drásticamente. Sebastián me llamó una noche. Su voz sonaba cansada y preocupada. Mamá, necesitamos hablar contigo. ¿Podemos venir mañana? Mi corazón se aceleró. ¿Pasó algo malo? Estaba bien, Alice. Al día siguiente llegaron los 3. Alice corrió hacia mí y abrazó mis piernas. Ella había crecido mucho. En ella ya tenía 5 años y medio. Ella hablaba sin parar. Abuela, te extrañé mucho, dijo con su dulce vocecita. Sebastián y Claudia se sentaron en el sofá de la sala. Él tomó mi mano. Mamá, perdimos el apartamento. El propietario vendió el edificio y los nuevos propietarios quieren renovarlo. Nos dieron 30 días para mudarnos. Mi primer instinto fue ayudar. ¿Necesita dinero para un depósito para un nuevo lugar? Tengo algunos ahorros. Sebastián meneó la cabeza. Mamá, hemos estado buscando. Todo es muy caro. Los apartamentos decentes cuestan $1.5 al mes. Más depósito no podemos permitírnoslo. Ahora mismo Claudia quiere volver a trabajar, pero la guardería cuesta $800 al mes. Era Claudia. Ella mantuvo la mirada baja y jugueteó con sus manos. ¿Qué necesitas? Pregunté directamente. Fue Claudia quien habló. Mamá, Evelyn, sé que es mucho pedir, pero esta casa tiene 4 habitaciones. Solo usa uno. ¿Podríamos quedarnos aquí temporalmente? Solo hasta que ahorremos lo suficiente para nuestro propio lugar. 3 meses. 6, máximo. Miré a Sebastián. Él asintió con esperanza en sus ojos. Sería temporal. Mamá, te lo prometo. ¿Cómo podría decir que no? Era mi hijo, mi nieta, por supuesto que les ayudaría. Está bien, dije finalmente. Puedes quedarte tanto tiempo como necesites. Claudia se levantó y me abrazó. Gracias a mamá. No sabes lo que esto significa para nosotros. Pero cuando ella me abrazó, no sentí calor. Sentí algo calculado, algo frío. Se mudaron una semana después. Trajeron cajas y muebles. Tomaron los 2 dormitorios del segundo piso, uno para ellos y otro para Alice. Les di espacio. Intenté ser la suegra perfecta. No hice ningún comentario sobre su desorden. No. Me quejé cuando la música estaba alta. Cociné cenas para todos. Observé a Alice cuando tuvieron que salir. En los primeros días fueron relativamente tranquilos, pero pronto comencé a notar cosas extrañas. Claudia pasaba mucho tiempo en su habitación con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja. Cuando pasaba por el pasillo, de repente se quedaba en silencio. Ella empezó a pedirme las llaves de la casa, diciendo
que necesitaba hacer copias para emergencias. Estuve de acuerdo. A una tarde, volví a casa del mercado y la encontré en mi habitación, mirando los cajones de mi cómoda. Claudia, ¿qué haces aquí?, pregunté. Sorprendida, ella saltó claramente, sobresaltada. Mamá, Evelyn, estaba buscando aspirina. Tengo un dolor de cabeza terrible. Señalé hacia el baño. La medicina está en el botiquín del baño, no en mi habitación. Sonrió, nerviosa. Tienes razón. Qué tonto soy. Debo estar muy distraída. Ella se fue rápidamente, pero me quedé con una sensación incómoda en el estómago. Después de ese incidente, comencé a prestar más atención. Me di cuenta que Claudia estaba revisando mi correo, y fotografiando documentos que había dejado en la mesa del comedor, la escritura de la casa y los extractos bancarios. Cuando le pregunté por qué, dijo que me estaba ayudando a organizarme. A tu edad, mamá Evelyn, es fácil perder papeles importantes. Estoy haciendo copias digitales para que todo esté seguro. Sonaba razonable, pero algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien. En Sebastián trabajaba tanto que apenas estaba en casa. Salió a las 6 de la mañana y regresó a las 8 de la noche. Los fines de semana estaba exhausto. Claudia se había apoderado completamente de la casa. Ella movió mis cosas sin preguntar. A cambio, la disposición de los muebles de la sala. Así es más moderno, decían. Ella invitó a sus amigos sin decírmelo. Ella usó mis ingredientes de cocina y nunca reemplazó nada. Cuando intenté hablar con Sebastián sobre ello, suspiró cansado. Mamá, por favor, Claudia está estresada. Todos estamos bajo presión. ¿Puede ser más paciente? Me sentí culpable. Quizás estaba siendo demasiado sensible. Quizás los problemas eran míos. Pero hace 6 meses escuché algo que lo cambió. Todo. Era un martes por la tarde. Había ido al médico. Para mi chequeo de rutina, la cita fue más rápida de lo esperado. Llegué a casa 2 horas antes. Cuando abrí la puerta principal, escuché la voz de Claudia proveniente de la cocina. Ella estaba hablando por teléfono. Algo en su tono me hizo detenerme. Me quedé en la entrada sin hacer ruido. Te lo digo, está funcionando, dijo Claudia, con voz emocionada. La anciana, confía plenamente en mí. Ya tengo copias de todos los documentos importantes. La escritura de la casa está a su nombre, pero he estado investigando si podemos lograr que la declaren mentalmente incompetente. Sebastián, como único hijo, puede tomar decisiones por ella. Se me heló la sangre. ¿Qué estaba diciendo? No, no es tan difícil. Claudia continúa. Solo necesitamos que un médico certifique que tiene demencia o algo así. He estado documentando su olvido en el otro día. Dejó la estufa encendida. Me aseguré de ello. Yo mismo. Tomé fotografías. También estuvo el incidente en el que supuestamente se perdió en el supermercado. ¿Recuerdas que te lo dije? Bueno, le di las instrucciones equivocadas. A propósito. Hubo una pausa mientras la otra persona hablaba. La casa vale fácilmente $450.0. Está en una zona que se está revalorizando una vez que es nuestro. Lo vendemos y nos vamos. A Sebastián ni siquiera sospecha nada. Está tan ocupado trabajando que no ve lo que sucede justo debajo de sus narices. Sentí que mis piernas temblaban. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. ¿Y si la anciana se resiste? Claudia pidió el teléfono. Hubo silencio mientras escuchaba la respuesta. Bueno, entonces tendremos que ser más creativos. Ana Fabián. Le encantó confiar en mí. He estado planeando esto desde antes, incluso de casarme con Sebastián. ¿Por qué crees que lo elegí? No fue por su encanto, te lo aseguro. Fue porque hice mi investigación. Hijo único de madre viuda, con una valiosa propiedad. Él era el objetivo perfecto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Fabionista. ¿Quién fue Fabián? Claudia tenía un amante. Todo su matrimonio con mi hijo había sido una mentira desde el principio. Sí, lo sé. Ha pasado mucho tiempo. Continuó Claudia con impaciencia. 3 años.
fingiendo amar a ese idiota, Ann 3 años, siendo la esposa perfecta, la nuera perfecta. ¿Pero ya casi hemos terminado? Ann, solo necesito un poco más de tiempo. Una vez que tenga el dinero de la casa, me divorciaré de él. Ann toma la mitad de todo y tú y yo nos iremos a Miami, tal como lo habíamos planeado. Ann, otra pausa. No, el niño no importa. Ann Sebastián puede tenerla. Ditidus, modos. Nunca quise ser madre, Ann. Era solo parte del plan, para parecer más legítimo, más comprometido con la familia. No podía creer lo que estaba oyendo en Alex. Mi dulce nietecita Ann Claudia hablaba de ella como si fuera un objeto desechable, como si no importara a mí. Sentí enfermo, quería entrar a la cocina y enfrentarla en ese mismo momento, Ann, pero algo me detuvo. Ann, si le revelara que conozco su plan, encontraría otra manera. Ella tendría más cuidado. Ann necesitaba pruebas, necesitaba proteger a mi hijo y a mi nieta Ann con manos temblorosas. Salí de la casa en silencio, encerré la puerta sin hacer ruido y caminé hacia la esquina. Me senté en un banco del parque, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En toda mi vida fui maestra de escuela primaria. Ann enseñé durante 40 años. Ann conocí gente. Sabía cómo saber cuando un niño mentía o cuando algo andaba mal en su vida familiar. Pero esto sucedió justo debajo de mis narices y no lo vi venir. Me habían engañado por completo en Claudia. Había interpretado su papel con maestría durante 3 años. En cada sonrisa, cada abrazo, cada palabra amable había sido una mentira calculada, Ann. Y ahora, ella estaba viviendo en mi casa, durmiendo bajo mi techo, comiendo mi comida mientras planeaba robarme todo y destruir a mi familia. Respiré profundamente. No pude desmoronarme. Ann tenía 70 años. Sí, pero no era escénica. No estaba indefenso. Si Claudia quería jugar sucio, tendría que enfrentarse a alguien que había sobrevivido a mucho más que ella. Yo había criado a un hijo sola. Después de que Robert murió, había mantenido mi casa, mis finanzas, mi dignidad. No iba a permitir que esta mujer me quitara todo por lo que había trabajado. Saqué mi teléfono y llamé a Sandra. Ann Sandra había sido mi mejor amiga durante 20 años. Nos conocimos en el club de lectura y descubrimos que teníamos mucho en común. Había sido abogada antes de jubilarse. Si alguien podía aconsejarme era ella. Evelyn. ¿Qué pasa? Suenas molesta, dijo Sandra, cuando respondió. Ann Sandra, necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir al parque cerca de mi casa? Estoy en camino en 10 minutos. Cuando llegó Sandra, le conté todo en cada palabra que había escuchado. Cada sospecha que había tenido en Sandra. Escuchó cómo su expresión se volvía más seria a cada minuto. Cuando terminó, ella tomó mis manos. Evelyn, ¿esto es serio, muy grave? Estamos hablando de fraude, conspiración, posiblemente de un intento de declararlo falsamente incompetente. Pero necesitamos pruebas sólidas antes de realizar cualquier movimiento. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, sintiéndome perdida. Ann Sandra pensó por un momento. En primero, no puedes dejarle saber a Claudia que sospechas algo. Tienes que actuar con total normalidad. En segundo lugar, necesitamos documentar todo en cada conversación extraña, cada movimiento sospechoso. En tercer lugar, mañana por la mañana iremos a mi antigua empresa. Tengo un colega que todavía practica el método Paul. Es excelente en casos de fraude familiar. Él te ayudará. ¿Y Sebastián? Pregunté con la voz quebrada. ¿Cuándo se lo digo? Sandra me apretó las manos con fuerza. Aún no. Ann Sebastián está involucrado emocionalmente. Si se lo dices ahora, podría enfrentarse a Claudia, o peor aún, no creerte. Ella ha pasado 3 años manipulándolo. Primero, necesitamos una prueba irrefutable. Asentí, aunque me dolía el corazón. Iba a tener que fingir, a tener que sonreír y actuar como si nada pasara, mientras mi nuera planeaba mi destrucción. Regresé a casa 1 hora después. Ann Claudia estaba en la sala viendo la televisión. Hola, mamá. Evelyn, ¿cómo estuvo el doctor? Preguntó con su dulce voz habitual. Me costó todas mis fuerzas no temblar de rabia. Todo está
Bien, querida Anne, es solo rutina. Respondí con una sonrisa que esperaba que pareciera natural. Donji está Alicia en su habitación jugando. ¿Quieres preparar la cena juntos? Compré ingredientes para lasaña. Acepté. Cocinamos juntos esa noche. Aunt Claudia charlaba animadamente de cosas triviales, pero por dentro estaba frío. Como el hielo no observé cada uno de sus gestos, cada mirada, tratando de descubrir qué más estaba planeando. Al día siguiente, Sandra me recogió temprano. Le dije a Claudia que íbamos de compras en el bufete de abogados. Paul me recibió con calidez profesional. Era un hombre de unos 50 años, de pelo gris en las sienes y mirada inteligente. Le conté toda la historia otra vez. Anne tomó notas meticulosas. Señora Evelyn, lo que describes es severo sí. Claudia efectivamente está planeando declararlo incompetente, fraudulentamente, y quitarle su propiedad. Estamos considerando varios delitos. Necesitamos construir un caso sólido. ¿Cómo? Pregunté ansiosamente a Paul. Se reclinó en su silla primero. Vamos a proteger sus activos. Hoy tendremos una evaluación médica completa con un neuropsicólogo en quien confío. Esto demostrará que usted tiene pleno control de sus facultades mentales. En segundo lugar, necesitamos evidencia de las intenciones de Claudia. ¿Tienes alguna forma de grabar conversaciones en tu casa? Dudo, no sé si eso es legal en este estado. ¿Es legal grabar conversaciones en su propia propiedad? Siempre que una de las partes, en este caso usted, esté presente o haya dado su consentimiento. Pero hay una forma más útil. Pablo explicó su plan. Podríamos instalar cámaras de seguridad discretas en las zonas comunes de mi casa. Muchas personas mayores los utilizan por seguridad para no levantar sospechas. A Claudia, que después de tu visita al médico, te recomendó instalar cámaras en caso de que tengas una emergencia médica. Cuando estés sola, es completamente creíble. Fue brillante. Sandra sonrió. Pablo, por eso fuiste el mejor yendos. Esa misma tarde vino un técnico a instalar 3 pequeñas cámaras, una en la sala, otra en la cocina y otra en el pasillo del segundo piso. Aunt Claudia llegó justo cuando el técnico estaba terminando. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. El médico me recomendó que me los pusiera por seguridad. Expliqué casualmente a mi edad. Si me caigo o tengo una emergencia cuando estoy solo. Las cámaras tienen detección de movimiento y envían alertas a nadie más. Con ustedes viviendo aquí, es bueno tener seguridad adicional en caso de ladrones cuando estamos todos fuera. El conflicto en su rostro. Ella no podía objetar, sin parecer sospechosa. Por supuesto, mamá, es una decisión muy sensata, dijo finalmente, aunque sus ojos brillaban con fastidio. Durante las siguientes semanas, fingí ser la abuela distraída y olvidadiza, que Claudia quería que todos creyeran que era Dejé mis llaves en lugares extraños. A propósito, no olvidé los nombres de personas que conocía bien cuando Claudia estaba presente. Repetí historias que acababa de contar, todo ello calculado para hacerla sentir segura, pero en secreto. Estaba construyendo mi caso. Y las cámaras lo captaron todo, y lo que registraron fue peor de lo que imaginaba. 3 días después de que las instalaron, la cámara mostró a Claudia moviendo cosas. Cuando salí de la habitación, en ella escondería mis gafas. Ella cambió medicamentos entre frascos. Una vez la grabamos, apagando la estufa justo antes de que yo entrara a la cocina. Y luego, fingiendo preocupación, diciéndome que la había dejado encendida toda la mañana. Mamá, Evelyn, esto es peligroso. ¿Qué pasa si provocas un incendio?, decía con falsa angustia, mientras Sebastián observaba con preocupación. Pero yo sabía la verdad. Ella misma había encendido la estufa unos minutos antes. Lo peor llegó una noche en la que Sebastián estaba trabajando hasta tarde. Estaba en mi habitación, leyendo. Oí voces en el pasillo. Me arrastré hasta la puerta
y abrí una rendija en Claudia. Estaba otra vez al teléfono, caminando de un lado a otro, frente a la cámara del pasillo. Fabián. Cariño, ya casi tengo todo listo y he estado recopilando evidencia de su supuesta demencia. Tengo un médico que por $3,000 está dispuesto a firmar un documento diciendo que la evaluó y que tiene un deterioro cognitivo severo. Él no es su verdadero médico, obviamente, pero con el logo del hospital parece legit. Se me revolvió el estómago. El problema es Sebastián. Continuó Claudia. Ana ha estado haciendo preguntas. Últimamente y ayer me preguntó por qué su madre de repente parecía tan confundida. Le dije que es solo por su edad, que es normal, pero necesito acelerar el plan antes de que empiece a sospechar. Hubo una pausa en sí. Ya hablé con el abogado corrupto que me recomendaste. Dice que con los documentos médicos falsos y algunos testimonios inventados, podemos iniciar el proceso de tutela una vez que Sebastián sea declarado su tutor legal por incapacidad. Yo como su esposa tendré acceso a todo, firmaré lo que sea necesario en su nombre, venderemos la casa antes de que alguien pueda cuestionarla. Sentí que mis piernas temblaban. Esto fue mucho peor de lo que pensaba. Ella no solo quería robarme, ella quería destruir mi autonomía por completo. Ella quería encerrarme en un asilo de ancianos o algo. Peor, al día siguiente, le llevé la grabación a Paulan. Lo observó con expresión sombría. Esto es suficiente para iniciar acciones legales. Tenemos conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos y posiblemente más. Pero Evelyn, necesito preguntarte algo difícil. ¿Estás preparado para que esto explote públicamente? Una vez que actuamos, no hay vuelta atrás. En tu familia va a ser destrozada. Miré a Paul directamente a los ojos. En mi familia ya está destruida. Claudia se encargó de eso. Ahora solo quiero proteger a mi hijo y a mi nieta de esta víbora. Sandra, que estaba sentada a mi lado, intervino Pablo. Hay algo más. Evelyn escuchó a Claudia mencionar que ella nunca quiso a Alice, que el niño era solo parte del plan. ¿Qué pasará con la custodia cuando todo esto salga a la luz? Si demostramos que Claudia es una estafadora y que el matrimonio fue fraudulento desde el principio, Sebastián tendrá todas las ventajas en el divorcio. La custodia de Alice quedará en su poder. Claudia no tendrá derecho a nada. Era lo que necesitaba escuchar. Pero hay un problema. ¿Cuándo se lo contamos a Sebastián? Pregunté con el corazón pesado. Pablo suspiró. Pronto, muy pronto. Pero primero, debemos asegurarnos de que Claudia no pueda huir ni destruir pruebas. Dame una semana más para preparar todo. Mientras tanto, sigue actuando con normalidad. Esa semana fue la más larga de mi vida. Todos los días yo jugaba a ser la abuela olvidadiza, mientras Claudia sonreía y planeaba mi destrucción. Pero yo también estaba planeando. Con Paul, preparamos toda la documentación, las grabaciones de las cámaras, la evaluación neuropsicológica que demostraba que estaba perfectamente sano. Investigan a este Fabián, que resultó ser un estafador con antecedentes penales por fraude, registros telefónicos entre él y Claudia. Todo estaba encajando. Pero entonces, Claudia aceleró su plan. Una tarde, llegó a casa con una mujer a la que presentó como trabajadora social. Mamá, Evelyn, ella es la señora Molinero. Sebastián y yo estamos preocupados por ti. Queremos asegurarnos de que usted reciba la atención adecuada. Esta señora Ann Miller me hizo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria, mis finanzas, si me sentía seguro en mi propia casa. Respondí todo con cuidado, sabiendo que esto era parte del plan de Claudia para que me declararan incompetente cuando se fueron. Llamé inmediatamente a Paul. Se están moviendo más rápido, dijo con urgencia. Esa mujer probablemente trabaja con el abogado corrupto que mencionó Claudia. Evelyn, tenemos que actuar ya. Mañana por la mañana presentaremos una denuncia formal ante las autoridades y solicitaremos una orden de alejamiento contra Claudia. Pero esa noche, las cosas empeoraron aún más. Sebastián llegó a casa, luciendo devastado. Nos sentamos en la sala.
Claudia a su lado, con una falsa mirada de preocupación. Mamá, empezó Sebastián, con voz temblorosa, necesitamos hablar de tu salud. Claudia me mostró videos tuyos haciendo cosas peligrosas, dejando la estufa encendida, perdiendo cosas, olvidando conversaciones. Estoy muy preocupado. Mayer, a Claudia. Ella me miró a los ojos, con una sonrisa casi imperceptible. Ella había editado las grabaciones de la cámara, mostrándole solo las partes donde yo parecía confundido, borrando las secciones donde ella misma provocó esos incidentes. Fue brillante y malvado, hijo, dije con calma. Estoy perfectamente bien. Esos incidentes están sacando de contexto. Claudia interrumpió su voz. Suave pero firme, mamá. Evelyn, sé que es difícil de aceptar, pero la demencia es así. La gente, no se da cuenta. Por eso, Sebastián y yo hemos decidido que lo mejor es que te evalúe un especialista. Ya tenemos una cita para mañana. Me quedé congelado. Este fue su último movimiento. El médico corrupto que mencionó por teléfono. No me voy a ninguna parte, dije con firmeza. Sebastián tomó mi mano. Mamá, por favor, es solo una evaluación en sí. Todo está bien, genial, pero debemos estar seguros, además. Claudia y yo hemos estado hablando. Esta casa es mucho para ti. Tal vez deberías considerar mudarte a algún lugar con ayuda. Podemos vender la casa y usar el dinero para pagar unas instalaciones bonitas y cómodas. Ahí estaba todo el plan sobre la mesa. A mi hijo manipuló completamente, sugiriendo exactamente lo que Claudia había estado tramando desde el principio. Miré a Sebastián y vi en sus ojos que realmente creía que me estaba ayudando. Él creía que estaba protegiendo a su madre. Enferma. Claudia lo había envenenado perfectamente contra mí. Sebastián, dije con voz clara y fuerte. Estoy enfermo y no voy a vender mi casa. Esta conversación ha terminado. Me levanté y fui a mi habitación. Escuché a Claudia susurrarle algo a Sebastián. Sus voces se hicieron más fuertes. Él estaba confundido, porque ella insistía. No pude dormir esa noche. Sabía que Claudia estaba a punto de hacer su última obra. Lami a Paul, las 2 de la mañana. Pablo, tenemos que actuar mañana. Claudia va a intentar llevarme a un médico falso. Sí firmó algo bajo presión o engaño. Podría perderlo todo. Han comprendido. Pablo respondió inmediatamente, despierto y alerta. Mañana, a primera hora, presentaremos todo ante el juez. También me pondré en contacto directamente con Sebastián. Necesita saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. A la mañana siguiente todo explotó. Paul llamó a Sebastián y le pidió que fuera urgentemente a su oficina. Sebastián, confundido, asintió. En esa reunión, Pablo le mostró todo las grabaciones completas de la cámara que muestran a Claudia manipulando situaciones, las grabaciones de sus llamadas con Fabián, planeando el fraude, la evidencia del médico corrupto, los antecedentes penales de su amante. Sebastián estaba en completo shock. Sebastián salió de aquella oficina destrozado. Paul me llamó para decirme: Evelyn, tu hijo está procesando todo. Está en shock, furioso, confundido. Le pedí que no confrontara a Claudia todavía. Primero tenemos que resolver esto legalmente. Pero mi hijo no pudo contenerse. Esa misma tarde, llegó a casa temblando de rabia. Estaba en la cocina preparando té cuando oí que la puerta se abría de golpe. ¿Dónde está?, gritó Sebastián con una voz que nunca le había oído. Claudia bajó las escaleras, luciendo confundida. Sebastián. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, repitió con amargo sarcasmo. ¿Qué ocurre? ¿En serio me preguntas eso? ¿Te suena familiar, Fabián? ¿O el plan de declarar a mi madre escéptica para robarle su casa? ¿O el médico corrupto al que le iban a pagar $3.0? Vi el rostro de Claudia cambiar de confusión total a pánico real en segundos. Sebastián, no sé de qué estás hablando. ¿Quién te dijo esas mentiras? No son mentiras. Él rugió. Lo vi, todo, las grabaciones, las llamadas, todo. Conocí a tu abogado. Paul me mostró
cada pieza de evidencia. Todo nuestro matrimonio fue una farsa. Nunca me amaste. Solo querías el dinero de mi madre. Claudia dio un paso atrás. Sus ojos se movían en todas direcciones, calculando. Cariño, escúchame, alguien está intentando separarnos. Tu madre está detrás de esto. Ella nunca me aceptó. Ella lo está inventando todo, porque no quiere que seamos felices. Sebastián rió amargamente. Mi madre, mi madre, que nos abrió las puertas de su casa, la mujer que cuidó de nuestra hija, mientras usted conspiraba para destruirla. No, Claudia, esto se acabó. Quiero que empaques tus cosas y salgas de esta casa. Ahora mismo. Claudia cambió de táctica. Inmediatamente las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sebastián, por favor, piensa en Alex, piensa en nuestra familia. Cometí errores, lo admito, pero podemos salir de esto. Puedo cambiar. ¿Cambiar? Sebastián la miró con desprecio. Llevas 3 años actuando y mintiendo. Todos los días usaste a nuestra hija como parte de tu plan. Dijiste que nunca la quisiste, que ella solo era una herramienta para parecer más legítima. Claudia se puso pálida. Ella no sabía que esa conversación también había sido grabada. Yo nunca dije eso. Amo a mi hija suficiente. Finalmente lo interrumpí. Había estado observando desde la puerta de la cocina. Claudia, tienes 1 hora para empacar tus cosas esenciales y salir de mi casa. Enviaremos el resto de tus cosas más tarde, pero no pasarás una noche más bajo este techo. Claudia me miró con puro odio en sus ojos. La dulce y amorosa nuera se había ido. Esto no ha terminado, vieja estúpida. Tengo derechos. Soy la esposa de Sebastián. Esta casa también es mía. En realidad, no lo es, dijo una voz desde la entrada. Era Paul, quien había llegado con Sandra. La casa está únicamente en propiedad de la señora a nombre de Evelyn. Usted no tiene ningún derecho sobre esta propiedad, y si no la abandona voluntariamente, llamaremos a la policía por allanamiento. Claudia nos miró a todos con furia impotente. Luego subió furiosa las escaleras. La oímos abrir y cerrar violentamente los cajones de su habitación. En ese momento apareció Alicia, bajando las escaleras, frotándose los ojos. ¿Por qué grita todo el mundo?, preguntó mi nieta con una vocecita asustada. Sebastián la recogió inmediatamente. Todo está bien, princesa. Mamá y papá están teniendo una conversación difícil. Alicia miró a su padre con esos grandes ojos inteligentes. Mamá se va. Todos nos quedamos en silencio. El niño sabía más de lo que pensábamos. Media hora después, Claudia bajó con 2 maletas. Ella no miró a nadie. Ella caminó directamente hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí. Vas a arrepentir de esto, lo juro, y se fue, dejando tras de sí un pesado silencio. Esa noche, Sebastián se sentó en la sala hasta muy tarde. Bajé a sentarme con él. Mamá, lo siento mucho, dijo con voz quebrada. No vi nada de eso. Estaba tan ciego. Fallé. Me senté a su lado y tomé su mano. No me fallaste. Hijo. Claudia era una manipuladora profesional. Ella nos engañó a todos. Lo importante es que ahora sabemos la verdad y podemos proteger a Alex. ¿Cómo pude ser tan estúpido?, se lamentó. Creí que ella me amaba. Planeé un futuro con ella, y todo fue una mentira desde el primer día. No había palabras que pudieran aliviar ese dolor. Yo solo podía estar allí, tomarle la mano y dejarle lamentar un matrimonio que en realidad nunca existió. Pero Claudia no se rindió fácilmente. 2 días después, recibimos un aviso legal. Ella estaba demandando el divorcio y pidiendo la custodia total de Alex, además de una compensación económica y una pensión alimenticia. Pablo leyó los documentos con expresión seria. Ella está jugando duro. Ella sabe que no tiene nada. Por eso intenta asustarte para que llegues a un acuerdo. ¿Qué tan malo puede llegar a ser esto? Brigand. Sebastián con ansiedad. Ella no tiene ninguna prueba real contra tu madre. Tenemos todas las pruebas de su fraude, pero los procesos legales pueden ser largos y dolorosos.
paciencia. Durante las siguientes semanas, Claudia intensificó sus ataques. Ann contrató a un abogado agresivo que empezó a hacer acusaciones cada vez más descabelladas. Ann primero. Ella dijo que yo había abusado de ella durante todo el tiempo que vivieron en mi casa. Luego, alegó que Sebastián era un padre negligente. Finalmente, solicitó una orden de restricción contra mí, alegando que yo era violento y un peligro para Alex. Era absurdo, completamente falso. Pero el sistema legal tuvo que investigar cada reclamación. Tuve que someterme a evaluaciones psicológicas en Sebastián. Tuvo que hacer lo mismo. Entrevistaron a vecinos, amigos, cualquier persona que hubiera estado cerca de nuestra familia. Fue humillante y agotadora. La peor parte fue cuando imitaron temporalmente mi contacto con Alice mientras investigaban las denuncias de abuso. No pude ver a mi nieta, no pude hablar con ella. Claudia había logrado utilizar el sistema contra nosotros para castigarme. Lloré muchas noches pensando en Alice, preguntándome qué le estaría contando Claudia sobre mi Anchi. Tenía miedo. Si pensaba que su abuela la había abandonado. Sebastián me mantuvo informado. Alex pregunta por ti todos los días. Mamá, le digo que nos veremos pronto. Ella no entiende. ¿Por qué no puedes visitarla, Anse? Me rompió el corazón cada vez que oí eso. Sandra fue mi roca. Durante ese tiempo ella venía todos los días. Ella me trajo comida cuando no tenía ganas de cocinar. Ella me obligó a salir a caminar cuando lo único que quería hacer era quedarme en la cama. Evelyn, no puedes dejar que Claudia te vea débil. Tienes que mantenerte fuerte. La verdad va a salir a la luz. Y luego llegó la citación para la audiencia de la orden de restricción. Tendría que ir a los tribunales y defenderme de las acusaciones de Claudia. Paul preparó meticulosamente nuestro caso. Teníamos todas las grabaciones, todos los testimonios, todas las pruebas de su fraude. Claudia va a mentir bajo juramento. Pablo me advirtió. Ella va a llorar. Ella se hará la víctima. Pero nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. La mañana de la audiencia, me vestí con mi mejor traje color perla. Quería parecer digno y respetable. Sandra vino conmigo. Sebastián también estaría allí con Alex, ya que el juez había solicitado su presencia cuando llegamos al juzgado. Vi a Claudia por primera vez en semanas. Estaba vestida de forma conservadora, sin maquillaje excesivo. Parecía una madre preocupada y asustada. Entramos en la sala del tribunal. El ambiente era frío, formal, intimidante. Las paredes eran de color beige claro. Había bancos de madera oscura. El banco del juez dominaba el frente de la sala. Me senté en la mesa de la defensa con Paul. A mi lado Claudia estaba en la mesa de enfrente con su abogado, un hombre de traje negro que parecía un tiburón. Sebastián entró sosteniendo la mano de Alex. Mi nieta llevaba un vestido color melocotón y sus zapatos brillantes favoritos. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Abuela, susurró emocionada, tratando de alejarse de su padre para correr hacia mí. Pero Sebastián la sujetó suavemente. Espera, princesa. Todavía no. Alicia parecía confundida, pero obedeció. Se sentaron en la primera fila, detrás de nosotros. Vaya Claudia, mirar a la niña con una expresión extraña. No era amor maternal, era más bien una molestia por su presencia. El juez entró. Era un hombre de unos 60 años, de pelo completamente blanco y expresión seria, pero no desagradable. El tribunal está en sesión. Número de caso 234.567. Claudia Moreno contra Evelyn Vargas. Solicitud de orden de restricción. El abogado de Claudia se levantó primero. Señoría, mi cliente ha sufrido abuso emocional y psicológico sistemático a manos de la acusada, su suegra, durante los meses que vivieron bajo el mismo techo. La Sra. Vargas mostró conductas agresivas, amenazantes y desestabilizadoras. Mi cliente teme por su seguridad y la de su pequeña hija. Fue increíble escuchar esas palabras. Yo, que le había abierto mi hogar,
que había cuidado de su hijo, que había tratado de ayudar en todo momento. El abogado continuó. Además, señoría, tenemos preocupaciones sobre la señora en la salud mental de Vargas Ané. Ha mostrado signos de demencia, comportamiento errático y olvidos peligrosos. No es seguro que esté cerca de un menor Ampol. Se puso de pie inmediatamente. Objection. Señoría, en el demandante no ha presentado ninguna evaluación médica que respalde estas afirmaciones. De hecho, tenemos evaluaciones completas que prueban que mi cliente está en pleno dominio de sus facultades mentales. El juez asintió y sostuvo la postura. Proceda con el testimonio. Claudia fue llamada al estrado. Ella juró decir la verdad con la mano sobre la Biblia en la ironía. Ella comenzó su actuación magistral con voz temblorosa. Describió un hogar lleno de tensión. Ella dijo que yo la criticaba constantemente, que le insultaba cuando Sebastián no estaba, que había tratado de abrir una brecha entre ella y su marido. Desde el principio, a vivir con ella fue una pesadilla. Dijo Claudia, secándose las lágrimas que parecían reales todos los días, me decía que yo no era lo suficientemente buena para su hijo, que Alice estaría mejor sin mí. Como madre, ella escondería mis cosas. Ella me hizo sentir como si estuviera perdiendo la cabeza. Fue exactamente lo opuesto de lo que me había hecho. Ella estaba proyectando sus propios crímenes sobre mí. Su abogado preguntó. La señora Vargas, ¿alguna vez se puso físicamente agresivo contigo? Claudia dudó por un segundo, calculando. Sí, una vez me empujó contra la pared cuando la confronté por haber dejado la estufa encendida. Tengo fotos de los moretones. Mentira, no. Una mentira total y completa. Pablo garabateaba notas rápidamente. Cuando terminó el interrogatorio directo, fue el turno de Paul de contrainterrogar a señora Claudia. ¿Mencionaste que mi cliente te empujó? ¿Denunció usted esta presunta agresión a la policía? Claudia parpadeó. No. Tenía miedo de empeorar la situación. Veo. Y las fotografías de los hematomas que usted menciona, ¿puede mostrarlas al tribunal? Los tengo en mi teléfono. ¿Puedo enviarlos? Por favor, hazlo. Ahora. Ahora. Hubo un momento de pánico en los ojos de Claudia. No tengo mi teléfono conmigo. Inconveniente, dijo Paul secamente. Señora Claudia, ¿conoces a un hombre llamado Fabián Contrarús? La cara de Claudia se puso pálida. No sé quién es ese. ¿Está seguro? Porque tenemos registros telefónicos que muestran que usted lo llamó 347 veces en los últimos 6 meses. También tenemos mensajes de texto entre ustedes. En el abogado de Claudia se disparó. Objeción, señoría, ¿qué relevancia tiene esto? La relevancia, explicó Pablo con calma, es que demuestra el carácter y la credibilidad del testigo sí. La señora Claudia miente sobre su relación con el señor Por el contrario, ¿sobre qué más está mintiendo? El juez consideró anulado. Continúa. Pablo se acercó a Claudia. Señora Claudia, ¿es cierto que tú y el señor Plan Fabián Contras para defraudar a mi cliente? ¿Es cierto que su matrimonio con Sebastián Vargas estuvo motivado únicamente por el interés económico en los bienes de su suegra? Es ridículo, dijo Claudia, pero le temblaba la voz. ¿Es ridículo? Entonces, quizás puedas explicar esta grabación. Pablo dio una señal en la gran pantalla de la sala del tribunal. Comenzó a reproducirse el audio de Claudia hablando con Fabián. Su voz clara e inconfundible. A la anciana, confía plenamente en mí. Ya tengo copias de todos los documentos importantes. La escritura de la casa está a su nombre. Pero he estado investigando un poco en si logramos que la declaren mentalmente incompetente. Sebastián, como hijo único, podrá tomar decisiones por ella. El silencio en la habitación era absoluto en todas. Las miradas estaban centradas en Claudia. Su rostro había pasado de blanco a rojo. Eso fue sacado de contexto. Ella intentó balbucear. Fuera de contexto. Paul Jugoma es la partón. Claudia dice que nunca amó a Sebastián. A la parte donde dijo que Alice no importaba. En la parte
donde describe su plan detallado para vender la casa y huir con el dinero, con cada segundo de audio. Claudia se hundía más en su silla. Su abogado parecía furioso, claramente. Ella no le había dicho la verdad sobre la situación. Señoría, dijo Paul, volviéndose hacia el juez también. Tenemos grabaciones de video de las cámaras de seguridad de la casa de mi cliente que muestran a la SRA Claudia manipulando situaciones para hacer parecer que mi cliente estaba confundido o era peligroso. En señora Claudia encendía la estufa y luego acusaba a mi cliente de dejarla encendida. Ella escondía objetos y luego afirmaba que mi cliente los había perdido. Todo era un plan calculado para declararla incompetente y robarle sus propiedades. El juez miró a Claudia con expresión severa. Señora, son acusaciones muy graves. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Claudia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ella estaba atrapada en todas sus mentiras. Todas sus manipulaciones habían quedado expuestas ante el tribunal. Su abogado se puso de pie. Señoría, solicito un receso para consultar con mi cliente. Tenecar, dijo con firmeza, el juez en esta audiencia continuará. Señora Claudia, te ordeno que respondas. ¿Son auténticas esas grabaciones? Claudia miró a su alrededor desesperadamente. Ella miró hacia donde estaba sentado. Sebastián, mi hijo, la miraba con una mezcla de dolor y asco. Ella miró hacia la puerta, como si calculara si podría escapar. ¿Puedo explicarlo?, dijo, finalmente. Las cosas se salieron de control al principio. Solo quería asegurarme de que mi familia estuviera económicamente segura. Por entonces, ¿admites que planeaste defraudar a mi cliente?, interrumpió Paul. Claudia se quedó en silencio. El juez intervino. Señora Claudia, te recuerdo que estás bajo juramento. Mentir ante este tribunal constituye perjurio, lo cual es un delito penal. Lo pregunto directamente. ¿Tenías pensado tener a la señora Evelyn Vargas se declaró incompetente para embargar sus bienes? Hubo un largo silencio. Finalmente, Claudia susurró. Sí. Un murmullo recorrió la habitación. El juez golpeó su mazo. Orden. Miré a Claudia y vi a una mujer completamente derrotada. Su plan perfecto se había derrumbado. Paul continuó. Su señoría, además de las grabaciones, tenemos evidencia de que la SRA Claudia contactó a un médico dispuesto a falsificar una evaluación psiquiátrica por $3,000. Tenemos mensajes de texto donde ella discute este plan. También tenemos pruebas de su relación extramatrimonial con Fabián Contrarus, quien tiene antecedentes penales por fraude inmobiliario. El abogado de Claudia se puso de pie nuevamente. Señoría, mi cliente claramente también necesita tiempo. Su cliente necesita un abogado penalista, interrumpió bruscamente el juez. Lo que he escuchado aquí hoy va mucho más allá de una simple orden de restricción. Estamos hablando de conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y perjurio ante este tribunal. Se volvió hacia Claudia. Señora Claudia, no solo estoy negando tu solicitud de orden de restricción, sino que estoy ordenando una investigación criminal completa sobre tus acciones. Además, con base en la evidencia presentada, otorgo la custodia total temporal del menor al padre. Sr. Sebastián Vargas. Claudia finalmente reaccionó. No puedes quitarme a mi hija. Usted mismo admitió en la grabación que nunca quiso tener a la niña, que ella era solo parte de su plan, dijo el juez con frialdad. Fue entonces cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Alicia se levantó de su asiento. Mi nieta, de 6 años, caminó hacia el frente de la sala del tribunal, con pasos decididos, sosteniendo su tableta rosa contra su pecho. Todos nos quedamos mirando, sorprendidos. Señor juez, dijo Alicia con su clara vocecita, ¿puedo mostrar algo que mamá escondió? El juez se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tienes ahí, señorita? Mi tableta tiene videos. El abogado de Claudia se opuso inmediatamente. Señoría, esto es un habitual en el menor. No debería participar. Quiero ver qué ha encontrado el niño. El juez interrumpió.
acérquese al banco. Señorita Alice se acercó al puesto en Claudia, se levantó bruscamente en no Alice, dame eso. Ahora mismo, su voz había perdido toda su dulzura. Fue una amenaza dura. Siéntese, señora Claudia, ordenó con autoridad el juez. Agente, por favor, asegúrese de que no interfiera. Un agente de seguridad se acercó a Claudia, quien se hundió en su silla, con el rostro de puro pánico. El juez tomó la tableta rosa de las manos de Alicia. ¿Sabes cómo funciona esto, cariño? Sí, señora juez. Lo grabé todo, mamá, no lo sabía. Mi corazón se detuvo. Alice había grabado algo. ¿Qué había visto mi nieta pequeña? El juez presionó play en el primer video, en la gran pantalla de la sala del tribunal. Volvió a la vida la imagen. Mostraba el interior de mi casa, específicamente la cocina. La cámara estaba claramente oculta, probablemente. Alice había dejado la tableta grabando en un estante en el video. Mostraba a Claudia sola en la cocina. Ella estaba tomando mis pastillas para la presión arterial y reemplazándolas con diferentes pastillas de un frasco que sacó de su bolsón. Luego puso mis pastillas reales en su propio bolsillo. Oh, Dios mío, susurré a ella. Me había estado dando la medicación equivocada. Eso explicaba por qué me había sentido mareado hacía unas semanas. El siguiente vídeo fue peor. Mostraba a Claudia en la sala, hablando por teléfono con alguien en sí. Ya tengo el nombre de la residencia de ancianos encuesta. $2,000 al mes. Una vez que la declaremos incompetente y vendamos la casa, habrá suficiente dinero para pagar la vivienda durante años. Mientras disfrutamos del resto, ni siquiera tendremos que visitarla. Sebastián dejó escapar un sonido de dolor. Desde su asiento, él había amado a esta mujer. Él había construido una vida con ella, y todo era una mentira. Pero el vídeo más devastador llegó al final. Fue reciente. Hace solo 2 semanas, mostraba a Claudia en la habitación de Alice, inclinada sobre el niño que estaba en su cama. En la voz de Claudia era fría y cruel. Alicia, escúchame, tu abuela es una mala mujer. Una mujer muy mala. Ella no te ama. Ella solo lo finge. Cuando me la lleven, le dirás al juez que tu abuela te da miedo. ¿Lo entiendes? Vas a decir que ella grita y te golpea. Pero la abuela nunca me pega. En la voz confundida de Alicia. Respondió en el vídeo ella. Me aman, eres una niña estúpida. Claudia gritó en la grabación. Tu abuela ya es vieja, y de todas formas va a morir pronto. Lo que importa es que tú y yo ganemos dinero. Así que vas a hacer exactamente lo que te digo, o te arrepentirás. Mucho pero amo a mi abuela, Alicia insistió. Su voz, ahora, sonaba llorosa. No me importa lo que quieras. Claudia agarró fuertemente el brazo de Alice. ¿Me obedecerás, o te enviaré a un internado, donde nunca volverás a ver a tu abuela ni a tu padre? ¿Quieres eso? Alice estaba sollozando en el vídeo. No. Mamían, por favor. No, entonces harás lo que te digo. Y si le cuentas a alguien estas conversaciones, especialmente a tu padre, las cosas se pondrán muy mal para ti. El video terminó en la sala del tribunal. Estaba en completo silencio. Tenía lágrimas corriendo por mis mejillas a mi bebé. Mi nietecita había estado sufriendo este maltrato psicológico, y nadie lo sabía. Sebastián estaba llorando abiertamente. Se puso de pie y caminó hacia él, la levantó y la abrazó fuertemente contra su pecho. Lo siento, princesa, lo siento mucho. Papá no lo sabía. Alicia se aferró a su cuello. Mamá me asustó, papá, pero no podía decírtelo porque dijo que me enviaría lejos. El juez miró a Claudia con una expresión que solo podía describirse como de absoluto disgusto. Señora, Claudia, en mis 30 años en este tribunal, he visto muchas cosas terribles, pero amenazar y manipular psicológicamente a una niña de 6 años para que mienta en un proceso judicial es una de las cosas más despreciables que he presenciado. Claudia finalmente se derrumbó. Las lágrimas que ahora caían por su rostro eran de verdadera desesperación, no una actuación. No quería hacerle daño solo. Necesitaba el dinero. Tengo deudas. Fabián y yo teníamos planes
¿Iba a empezar una nueva vida a costa de destruir a esta familia? Preguntó con dureza el juez Ana, a costa de traumatizar a su propia hija, a costa de intentar robarle a una mujer de 70 años. Todo lo que tiene en Claudia no tenía respuesta. El juez continuó en hay más videos, dijo Alex en voz baja mucho más. Mamá no sabía que mi tableta puede grabar. Incluso cuando la pantalla está apagada, Ann, lo dejé en lugares donde ella estaba. Hablando Ann, el juez miró la tableta. Había docenas de vídeos. Algunos mostraban a Claudia hablando con Fabián en persona, cuando se conocieron en cafeterías. Otros la mostraron practicando cómo actuaría en la corte, ensayando sus lágrimas. Frente al espejo, hubo uno particularmente perturbador, en el que Claudia le dijo a Fabiana: la anciana tiene que desaparecer eventualmente en sí. El plan A no funciona. Siempre hay formas de hacer que parezca un accidente. Los ancianos se caen todo el tiempo. Paul se puso de pie. Señor, eso es una amenaza directa contra la vida de mi cliente. Esto va más allá del fraude. Estamos hablando de una posible conspiración para cometer asesinato. El juez asintió con gravedad. Estoy de acuerdo. An oficial, lleve a la señora Ann Claudia bajo custodia inmediata. Ella está bajo arresto por conspiración para cometer fraude, falsificación, perjurio, abuso infantil y amenazas criminales. No habrá fianza. Dos oficiales se acercaron a Claudia. Al final entró en pánico total. Ella saltó y trató de correr hacia la salida. No puedes hacer esto. Ann, tengo derechos. Los oficiales la atraparon. Antes de que llegara a la puerta, Ann la sujetaron. Mientras ella gritaba y se agitaba: Ann, déjame ir. Ann, esto es injusto. Evelyn me preparó una cita. Ella planeó todo esto. Ann, señora Ann Claudia, dijo la juez con voz firme, las pruebas hablan por sí solas. Ann, ¿planeaste cada paso de tu plan, señora Evelyn? Simplemente se defendió, documentando tus crímenes. Los oficiales la sacaban, esposada, de la sala del tribunal. Claudia me miró con puro odio. Esto no ha terminado. Ann, encontraré una manera de destruirte. Añade amenazas verbales a los cargos, dijo el juez secamente a Ann cuando la puerta se cerró detrás de Claudia. Sentí que un gran peso se levantaba de mis hombros. El juez se volvió hacia mí. Señora Ann Evelyn, lamento profundamente lo que has tenido que soportar. Ann, está claro que aquí la víctima es usted, no el agresor. No solo se niega la orden de restricción, sino que estoy emitiendo una orden de restricción permanente contra la Sra. Ann Claudia. Ella no debe acercarse a menos de 500 yardas de usted o de su propiedad. Gracias, señoría, dije con voz temblorosa. Además, continuó el juez, estoy ordenando la custodia completa y permanente de la menor, Alice Vargas, al padre, Sebastián Vargas, a los derechos de custodia y de visita de la madre, se terminan hasta que ella sea evaluada por profesionales de salud mental y se determine que no representa un peligro para el niño, han dado el abuso psicológico documentado. Anticipo que la evaluación no será favorable. An Sebastián abrazó a Alex más fuerte. En lágrimas de alivio corrieron por su rostro. El juez miró a Alicia con amabilidad. An, señorita, usted fue muy valiente al mostrarnos esos videos. Ayudaste a proteger a tu abuela y a ti misma. Sabías que lo que hacías era importante. Alicia asintió. A la abuela siempre me dice que diga la verdad, incluso cuando es difícil. Mamá me pidió que mintiera, pero yo no quería mentir. Ann, eres una niña muy especial, dijo el juez, con una sonrisa. Annie, muy inteligente. Tu abuela debe estar muy orgullosa de ti. Me levanté y caminé hacia Alex. Sebastián me la pasó y abracé a mi nieta con todas mis fuerzas. Estoy tan orgulloso de ti, mi amor. Muy orgulloso. No tengo por qué irme, abuela. No, cariño, nunca. Te quedarás con papá y conmigo para siempre. Paul se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Ann Evelyn, la jueza, también está remitiendo este caso al fiscal del distrito, Claudia Ann Frantara. Serios cargos criminales. Ann probablemente pasará varios años en prisión. ¿Y Fabián?, pregunté.
él también será investigado y probablemente arrestado como cómplice. No se saldrán con la suya. Con esto, a la audiencia terminó, salimos del juzgado, bajo el brillante sol de la tarde. Sandra me esperaba fuera y me abrazó fuertemente. Lo lograste. Evelina, la venciste. No fui la única, dije, mirando a Alice, que ahora sostenía la mano de su padre. Irra, mi valiente nieta. A los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Legal Ann Paul trabajó incansablemente preparando toda la documentación para garantizar que Claudia enfrentara todas las consecuencias de sus acciones. La investigación criminal avanzó rápidamente. La policía arrestó a Fabian. Tras 2 días después de la audiencia lo encontraron en un motel barato cerca de la frontera tratando de huir del país. Cuando lo interrogaron, intentó culpar a Claudia de todo, diciendo que ella era la mente maestra y que él solo había seguido sus instrucciones. Un cobarde hasta el final. También detuvieron al médico corrupto, que había estado dispuesto a falsificar la evaluación psiquiátrica. Resultó que tenía antecedentes de prácticas fraudulentas y ya estaba bajo investigación por otros casos similares. La red de corrupción que Claudia había tejido comenzó a deshacerse por completo. Sebastián estaba emocionalmente destrozado. Paró al levadero, pasó cada momento libre con Alice, compensando el tiempo en que no sabía por qué ella estaba sufriendo. Una noche, después de arropar a la niña, bajó a la sala donde yo estaba leyendo. Mamá, necesito hablar contigo, dijo, sentándose a mi lado. Dime, hijo. Me siento tan culpable. Traje a esa mujer a nuestras vidas. Puse en peligro tu hogar, tu bienestar, incluso la seguridad de mi propia hija. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cerré mi libro y tomé sus manos. Don Sebastián. Claudia era un estafador profesional. Pasó 3 años construyendo una fachada perfecta. Ella nos engañó a todos. No te culpes por amar a alguien que resultó ser diferente de lo que decía ser. Pero las señales estaban allí. Sus preguntas sobre la casa desde el principio, su insistencia en mudarse aquí. Solo quería creer que había encontrado el amor, y eso es humano. Sé, lo dije suavemente. Todos queremos creer en el amor, en la familia, en las buenas intenciones de las personas. Claudia aprovechó esa vulnerabilidad. Pero lo importante es que cuando conociste la verdad, actuaste correctamente. Protegiste a tu hija, y me protegiste a mí. ¿Podrás perdonarme alguna vez?, preguntó, con la voz quebrada. No hay nada que perdonar. Eres mi hijo. Te amo incondicionalmente. Lo que pasó nos hizo más fuertes, más conscientes. Ahora sabemos de lo que somos capaces. Cuando nuestra familia está en peligro. Sebastián me abrazó. No sé qué hubiera hecho sin ti, mamá, sin tu fuerza, tu inteligencia y documentarlo todo. Tu paciencia. Eres increíble. Me reí suavemente. Solo soy una mujer de 70 años que no iba a dejar que nadie le robara lo que ella construyó con décadas de trabajo. Nos sentamos en silencio por un momento. Entonces, Sebastián preguntó, ¿crees que Alice estará bien después de todo? Ella escuchó lo que vio el maltrato psicológico. Alice es fuerte, respondí con seguridad. Tiene 6 años, pero demostró más coraje que muchos adultos. Con terapia de amor y tiempo, se recuperará. Ya hablé con Paul sobre encontrar un buen psicólogo infantil para ella. Gracias, mamá, por todo. La semana siguiente, Paul nos puso al día sobre el caso. Claudia está cooperando con los fiscales. Ella sabe que la evidencia en su contra es abrumadora, por lo que intenta negociar una sentencia reducida a cambio de testificar contra Fabián y el médico corrupto. ¿De qué tipo de oración estamos hablando?, Sebastián preguntó. Incluso con cooperación, podría enfrentarse a una condena de 5 a 8 años de prisión. Los cargos son múltiples y graves: fraude, conspiración, falsificación, amenazas de abuso infantil. El juez no va a ser indulgente. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio de que Claudia no pudiera hacernos daño durante mucho tiempo. Tristeza porque Alice crecería sabiendo que su madre estaba en prisión
why el divorcio? Pregunté. Paul asintió considerablemente. Acelerado, dadas las circunstancias, Anne Sebastián tendrá el divorcio finalizado en unos 3 meses. Claudia no está luchando contra nada, ella no tiene base legal para reclamar nada después de que se demostró que el matrimonio fue fraudulento desde el principio. ¿Y qué pasa con la pensión alimenticia que ella exigía? Completamente negado. De hecho, el juez le ordenó pagarle a usted, Evelyn, una indemnización por la angustia emocional y los honorarios legales. Obviamente, no tiene dinero para pagar ahora, pero la deuda quedará en su expediente. Fue justicia, no fue perfecto, porque el dolor causado nunca pudo borrarse por completo. Pero fue justicia. En las semanas siguientes, la vida comenzó lentamente a volver a la normalidad. Anne Sebastián y Alice continuaron viviendo conmigo. Había decidido que no tenía sentido buscar otro apartamento. Si no te importa, mamá, me gustaría quedarme en esta casa. Es grande, hay espacio para todos, y Alice es feliz aquí. Además, me gusta saber que tienes compañía. Me encantaría que te quedaras. Respondí honestamente. Esta casa ha estado demasiado vacía durante demasiado tiempo. Tenerte aquí le devuelve la vida. Alice comenzó terapia con un psicólogo especializado en trauma infantil, Endera Martínez. Fue una mujer cálida y paciente que supo ganarse la confianza de mi nieta Anne. Después de algunas sesiones, me llamó para hablar. Señora Evelyn, Alice está procesando muy bien lo sucedido. Ella es una niña resiliente. Lo que más me impresiona es que ella comprendió que grabar esos vídeos era importante. Ella me dijo que lo hizo porque quería protegerte. Ese sentido de lealtad familiar y valentía a su edad es extraordinario. ¿Estará bien a largo plazo? Pregunté con preocupación. Con el apoyo que tiene de usted y de su padre. Sí, necesitará tiempo para comprender plenamente lo que pasó con su madre, especialmente a medida que crezca y entienda las implicaciones, pero ella tiene una base sólida de amor y seguridad. Eso es lo más importante. Me sentí aliviado. A mi mayor temor había sido que Alice quedara traumatizada permanentemente por las acciones de Claudia. Un mes después de la audiencia, recibimos la noticia de que Claudia había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable de todos los cargos, a cambio de una sentencia de 6 años. Con buen comportamiento, podría quedar fuera en 4 años. ¿Qué pasa cuando ella sale? Le pregunté a Paul preocupado. La orden de restricción permanente seguirá vigente. Ella no puede acercarse a usted ni a su propiedad. En cuanto a Alice, cuando Claudia sea liberada, tendría que solicitar al tribunal algún tipo de visita. Dado el abuso documentado, sería supervisada y limitada. Si es que se concede, y si ella intenta comunicarse con usted, sería una violación de la orden. Ella volvería a la cárcel. Claudia lo sabe. Supongo que una vez que salga, probablemente desaparecerá. Empezar una nueva vida en otro lugar, lejos de los recordatorios de su fracaso. Aquí, ahí. Eso esperaba, no para mí, sino para Alice, mi nieta. Merecía. Pasa la audiencia de sentencia. Fue breve. Claudia apareció con un mono de prisión de color naranja, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola sencilla. Ella parecía tan diferente de la mujer glamurosa que había conocido hacía 3 años. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir antes de dictar sentencia, ella se puso de pie. Quiero pedir disculpas a Evelyn, a Sebastián, y especialmente a mi hija Lisen. No tengo excusa por lo que hice. Yo era egoísta, cruel y manipuladora. Destruí una familia que me había abierto los brazos. Merezco cada día de la sentencia que estoy a punto de recibir. Pero ya no podía confiar en nada de lo que salía de su boca. El juez la condenó a 6 años de prisión federal. Señora Claudia, espero que aproveches este tiempo para reflexionar profundamente sobre tus acciones y las personas a las que lastimaste. Cuando te liberen, tendrás que cargar con las
consecuencias de tus decisiones por el resto de tu vida. La llevaron esposada. Fue la última vez que la vi en Sandra. Organizó una pequeña celebración en mi casa. Esa noche vinieron algunos amigos del club de lectura, vecinos que habían sido testigos en el caso, y por supuesto Paul, que se había convertido en algo más que nuestro abogado. Anne era un amigo de la familia ahora por Evelyn. Sandra brindó levantando su copa de vino, la mujer más fuerte que conozco. Ella enfrentó la adversidad con gracia, inteligencia y determinación. Ella nos enseñó que la edad es solo un número y que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Todos aplaudieron me sentí abrumada por el cariño y el apoyo. Gracias a todos, dije con voz emocionada. Este ha sido el año más difícil de mi vida, pero también me enseñó de lo que soy capaz. Me enseñó que tengo gente maravillosa a mi lado, Anne, y me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Alicia, que estaba jugando en la esquina, corrió y abrazó mis piernas. Te amo. Abuela, eres mi héroe. Esas palabras de Alice llenaron mi corazón de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Me arrodillé a su altura y acaricié su suave cabello. Why, tú eres mía. Mi amor, fuiste muy valiente sin ti, sin esos vídeos que grabaste. Quizá las cosas hubieran sido muy diferentes, mamá regresara. Alicia preguntó en voz baja. Era la pregunta que había estado temiendo. Pero sabía que eventualmente llegaría. No, cariño, tu mamá hizo cosas muy malas y tendrá que estar ausente por mucho, mucho tiempo. Pero tienes a papá, me tienes a mí y tenemos tanto amor para darte. ¿Está bien eso? Alicia pensó por un momento y luego asintió. Annie, está bien. Mamá me asustaba a veces. Nunca me asustas, abuela. Anne. La abracé fuerte, muy agradecida de que mi nieta entendiera a su manera lo que había sucedido. Pasaron los meses, el otoño dio paso al invierno y luego a la primavera. La vida encontró un nuevo ritmo. Anne Sebastián consiguió un ascenso en el trabajo, lo que significó mejores ingresos, pero también algunas noches trabajando desde casa. Aneles comenzó el primer grado y llegaba a casa todas las tardes contándome emocionada sobre sus clases y sus nuevos amigos. Regresé a mis rutinas. Club de lectura los martes, mercado los jueves, pero ahora con la alegría añadida de dejar a Alice y recogerla de la escuela, ayudarla con sus tareas, hornear galletas juntas, los fines de semana en la casa que había estado tan vacía después de la muerte de Robert ahora estaba nuevamente rebosante de vida. La risa de los niños llenó los pasillos. En el refrigerador estaba cubierto de dibujos de Alicia. En la mesa del comedor siempre estaba puesta para tres. Era todo lo que había deseado, sin saber que lo necesitaba. En una tarde de abril, Sandra vino a tomar un café. Como solía hacer, nos sentamos en el jardín, disfrutando del cálido sol de primavera. ¿Sabes?, dijo Sandra mirando las rosas que habían empezado a florecer. Cuando todo esto empezó, tenía miedo de que no lo superaras. Claudia atacó tu casa, tu seguridad, tu familia. Pensé que te rompería. Hubo momentos en que pensé que me rompería también. Lo admitían, especialmente cuando no podía ver a Alice, cuando Sebastián estaba tan confundido, cuando sentía que nadie me creía. Pero entonces me di cuenta de algo. ¿Qué es eso? Que había sobrevivido a cosas peores. Perdí a Robert, el amor de mi vida. Crié a Sebastián sola. Pasé por años económicos difíciles. Cuando él era pequeño he superado la enfermedad, la pérdida, la decepción. En Claudia era solo otra tormenta, y yo sabía cómo sobrevivir a las tormentas. Sandra sonrió. Eres más fuerte de lo que crees, Evelyn. Siempre lo ha sido. Lo curioso es que Claudia seguía pensando que mi edad era una debilidad. Ella pensó que porque yo era mayor sería fácil de manipular, fácil de engañar. Ella no entendía que llegar a los 70 significa haber visto mucho, aprendido mucho y sobrevivido mucho. Ella no solo me subestimó, ella subestimó la sabiduría que viene con la edad. Y ella pagó el precio de esa arrogancia, añadió Sandra. ¿Has oído algo sobre ella?
Paul me mantiene informado. Ella está en una prisión federal a 3 horas de aquí al parecer. Está tomando clases de educación mientras cumple su condena. Una parte de mí espera que ella realmente cambie por su propio bien, pero la Mayo, eres parte de mí, está agradecida de que esté lejos Annie. Sebastián, ¿cómo lleva todo? Mejor cada día. Él también está en terapia, está ayudando a procesar la traición, la culpa, todo. Incluso ha empezado a salir con alguien, aunque esta vez con mucha cautela. Sandra se rió. Me imagino que ahora hace una verificación exhaustiva de los antecedentes de cualquier persona que conoce. Le pedí que me presentara a su nuevo amigo antes de que las cosas se pusieran serias. Dije con una sonrisa: yo personalmente examinaré sus intenciones. Eres una suegra aterradora ahora. Romeo. Sandra no es aterrador, es protector. Hay una diferencia. Nos reímos juntos, disfrutando del momento desenfadado. Después de tantos meses de tensión, Pablo también se había convertido en un visitante frecuente. A veces venía a cenar los domingos. Alex lo adoraba y lo llamaba tío. Paul, una noche, mientras me ayudaba a limpiar después de cenar, me dijo: Evelyn, trabajé en tu caso pro bono, pero incluso si hubiera cobrado mis honorarios completos, no habría sido suficiente para lo que aprendí de ti. ¿Qué aprendiste? Pregunté, sorprendida. Que nunca se debe subestimar a nadie por su edad o apariencia, aunque la justicia a veces requiere paciencia y estrategia, no solo confrontación directa, y que las personas más fuertes son a menudo las que menos se jactan de su fuerza. Me conmovió profundamente. Paul, salvaste mi casa, mi reputación, mi familia. Debería agradecerte. Nos salvamos el uno al otro, dijo con una cálida sonrisa. Así es como funciona la verdadera amistad. 2 meses después, recibimos la noticia de que el divorcio de Sebastián era oficialmente definitivo. No existían vínculos legales entre él y Claudia esa noche. Sebastián, Alice y yo salimos a cenar para celebrar. Fuimos al restaurante favorito de Alice, uno con manteles amarillos brillantes y música alegre. Un brindis, dijo Sebastián, levantando su vaso de agua, ya que Alice no podía tomar vino, y decidió acompañarla. Por nuevos comienzos, por una familia de verdad, y por la mujer más increíble que conozco, mi madre, que nos protegió a todos incluso cuando no sabíamos que necesitábamos protección. Chocamos nuestras copas. Alicia se rió y preguntó si podía pedir postre. La vida volvió a ser sencilla, sencillo y dulce. Una tarde de verano, casi un año después de todo el caos, estaba sentado en mi jardín leyendo, cuando Ale salió corriendo de la casa. Abuela, abuela, dice la maestra, tenemos que escribir sobre nuestro héroe para la clase. ¿Puedo escribir sobre ti? ¿Acerca de mí? Pregunté sorprendido. Cariño, hay muchos más héroes interesantes. Astronautas, científicos, activistas, pero tú eres mi héroe, insistió Alicia, subiéndose a mi regazo. Luchaste contra el villano, y ganaste tan como en las películas, y me protegiste. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos. Amor mío, no soy un héroe. Solo soy una abuela que ama a su familia. Eso es exactamente lo que te convierte en un héroe, dijo Alice, con la lógica simple de una niña de 7 años. Quizás ella tenía razón, tal vez el heroísmo no tuviera que ver con capas y superpoderes. Tal vez se trataba de levantarse cada día y luchar por las personas que amas, incluso cuando tienes miedo. Especialmente cuando tienes miedo. En esa noche, después de ayudar a Alice con su ensayo sobre héroes, subí a mi habitación. Me senté frente al espejo, el mismo espejo donde me había preparado para el juicio hacía casi un año. Miré mi reflejo, cabello canoso, arrugas alrededor de los ojos, manos que denotaban décadas de trabajo, pero también vi algo más. Vi resiliencia a un sobreviviente. Pensé en todo lo que había pasado. Como Claudia casi destruyó todo lo que había construido. Como estuve tan cerca de perder mi casa, mi dignidad, mi familia, pero allí estaba yo todavía de pie, todavía luchando, todavía amando. En mi teléfono
Vibrón era un texto de Sandra en café. Mañana a las 10 tengo chismes jugosos del club de lectura. Sonreí y respondí, voy a estar allí. A la vida, continuó en sencillo, ordinario. Bello bajé las escaleras y encontré a Sebastián en la sala, viendo televisión. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Todo es perfecto, hijo. Y era cierto, por primera vez en mucho tiempo. Todo era perfecto. No perfecto en el sentido de que no había problemas ni desafíos, sino perfecto en el sentido de que estábamos juntos, seguros y amándonos. Eso era todo lo que realmente importaba. Semanas después, en una mañana particularmente hermosa, Alex y yo estábamos desayunando juntas en el jardín. Ella estaba comiendo sus panqueques mientras me contaba sobre un proyecto de ciencias en la escuela. Abuela, dijo de repente, ¿crees que algún día tendré que perdonar a mami? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Dere Martínez dice que perdonar no significa que lo que alguien hizo esté bien, significa que ya no dejas que te haga daño, pero no sé si puedo. Tomé su pequeña mano en la mía. El perdón de Alex es algo muy personal. Nadie puede decirte cuándo o si debes perdonar a alguien. O lo que sí te puedo decir es esto: no dejes que lo que hizo tu mamá te convierta en alguien amargado. Eres una chica dulce, inteligente y valiente. Aférrate a esas cualidades, pase lo que pase. ¿Perdonaste a mami? Pensé detenidamente en mi respuesta. Estoy en el proceso. Algunos días son más fáciles que otros. Lo que me ayuda es recordar que mientras Claudia está en prisión pagando por lo que hizo, yo estoy aquí en mi jardín, desayunando con mi nieta favorita. Ella no ganó, ama a alguien. Y esa es la mejor venganza de todas. Vivir bien. Alice asintió pensativamente. Creo que lo entiendo. Isaac, mientras Alex jugaba en su habitación y Sebastián trabajaba en su oficina improvisada del piso de arriba. Me senté en el sofá de la sala con una taza de té caliente. Miré alrededor de mi casa a las paredes que habían presenciado tanto dolor. Ahora resonaban de nuevo con risas. Los espacios que Claudia había intentado robar ahora estaban llenos de amor genuino. Pensé en la mujer que era hace un año, asustada, atacada, cuestionando mi propia cordura, y miré a la mujer que era ahora más fuerte, más sabia, más segura. En el sufrimiento no había sido en vano. Me había enseñado de lo que era capaz. Me había mostrado quiénes eran mis verdaderos aliados. Me ha dado una relación más profunda con mi hijo y mi nieta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. Claudia solicitó poder visitar a Alice, petición que fue denegada por el juez. Pensé que querría saberlo. Respondí, gracias por mantenerme informado, y seguí tomando mi té con calma. Claudia seguiría intentándolo. Ella seguiría buscando formas de recuperar algo que había perdido. Pero ella ya no me asustaba. A mí había enfrentado a lo peor de ella y había salido victorioso. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosas y dorados. Oí pasos en las escaleras. Sebastián apareció sosteniendo la mano de Alice. Mamá, Alicia quiere hacer una fogata en el patio y asar malvaviscos. ¿Estáis dentro? Por supuesto, dije sonriendo. Salimos al patio trasero. Sebastián hizo el fuego, mientras Alice y yo buscábamos palitos de malvavisco. Nos sentamos alrededor del fuego, observando las llamas bailar mientras el cielo se oscurecía lentamente. Este es mi lugar favorito en el mundo, dijo Alicia con satisfacción. Su malvavisco perfectamente dorado. El mío también, dije mirando a mi familia. Y era verdad, después de todo lo que había pasado, después de la traición, el dolor, la batalla legal, aquí estaba yo en mi jardín, en mi casa, con la gente que realmente importaban. Claudia había intentado quitarme todo. En cambio, me había dado algo invaluable, a la certeza absoluta de que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Hoy estoy sola en el sentido de que no tengo marido ni pareja romántica, pero por primera vez en años estoy en paz. Tengo a mi hijo,
Tengo a mi nieta, yo tengo mi casa, tengo mi dignidad, y tengo la satisfacción de saber que cuando alguien intentó destruirme, me levanté y luché, y gain, no con violencia, no con venganza, sino con verdad, evidencia, paciencia y amor. Lo que decidí mientras veía a Alicia reír con su padre bajo las estrellas fue la victoria más dulce de todas.